Hola, buenos dias, professor. Hoy lá hablaremos pão de los diferentes instrumentos de medición que se utilizan en la industria. Antes de empezar, daremos a conocer los integrantes de nuestro grupo de trabalho, los cuales son ¡Jesse! ¡Y James! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar, charts. ¡Y ahora sí! Ahora sí empezamos. Hola, buenas. Hoy día les hablaré un poco del goniómetro de lupa. Sus características principales y uso en la industria son que el goniómetro de lupa es un instrumento de medición angular utilizado para medir ángulos con alta precisión, especialmente en piezas pequeñas o componentes mecánicos que requieran inspección visual detallada. Sus características principales es que incorpora una lupa con retícula que se ubica aquí en la parte superior, lo que permite una lectura más precisa del ángulo observado, por ejemplo aquí 90 grados. Se utiliza comúnmente en talleres mecánicos, control de calidad, metalurgia, óptica de precisión. Sus partes principales, la base del goniómetro, que se apoya en la pieza para medir, su escala angular que va a lo largo de todo el goniómetro, el brazo móvil que se utiliza para ajustar el ángulo de la superficie a medir, y la lupa que aumenta la visibilidad y permite la alineación precisa. El tornillo de ajuste que se encuentra en el centro. También un ejemplo de medición sería que, las piezas que podemos medir como herramientas de corte, las verificaciones de inclinación en superficies mecanizadas, control de ángulo biselado en tubos o láminas metálicas. Otra cosa, sus cuidados principales y mantenciones son la limpieza regular con un pañito para evitar el polvo en la lupa, evitar golpes, caídas obviamente, y el almacenamiento en su estuche protector para evitar las rayaduras del instrumento. Igual lubricación ligera en las partes móviles si es necesario y verificación periódica de la calibración. Y sus errores principales de uso serían lectura por mala alineación en su retícula, la suciedad o rayadura en la lupa que dificultan la visibilidad, mal posicionamiento de la pieza a medir o forzar el brazo móvil para las medidas. Bueno, ahora les voy a hablar del goniómetro simple, un instrumento básico para la medición de ángulos trazados y para el diseño sencillo que lo es ideal para aplicaciones generales donde no se requiere precisión extrema. Se utiliza para medir ángulos entre superficies o para trazar ángulos en materiales durante procesos de fabricación o inspección. Es comúnmente utilizado en carpintería, talleres mecánicos, dibujo técnico, montajes estructurales, ajuste de piezas en fabricación manual y buta. Sus partes principales son la base o regla fija que se coloca sobre la superficie de los ángulos, el semicírculo graduado que va graduado de 0 a 180 y también se pueden hacer mediciones hasta 360 grados, el brazo móvil que se mueve sobre la escala lineal en la superficie, el pivote central que une la base del goniómetro con el brazo. Los cuentahilos son un conjunto de láminas de acero, las cuales llevan en su parte inferior talladas unas hendiduras cuyo paso coincidirá con cada uno de los pasos de los tornillos a medir. Así se puede determinar el tipo de tornillo y paso de rosca que se está manipulando. A la hora de medir hay que tener en cuenta que la medida se puede obtener tanto en milímetros como en pulgadas. Una medición correcta de una rosca con la galga se debe realizar a contraluz, verificando que su coincidencia sea perfecta entre ambas. Primero nos aseguramos que el perno esté limpio. Luego tomamos nuestra galga de rosca y buscaremos una lámina similar al hilo del perno. Empezaremos buscando en las roscas Whitworth. En este caso probamos con la 10G y tomaremos la siguiente lámina. Esta vez vamos a fijar la herramienta para medir de mejor manera, ya que esta sería una manera correcta de medir. Probaremos la coincidencia y nos da perfecto. Por lo tanto, el hilo del perno es de 11 hilos por pulgada. Las galgas de espesor son unas láminas de acero templado, cuyo espesor es uniforme y calibrado.
constituye la medida nominal de cada una. Se utilizan para medir ranuras o holguras entre dos superficies. Sus partes son las láminas calibradas, que en cada una tienen su espesor grabado en milímetros o en pulgadas. Contiene un mango que permite que las láminas se abran como un abanico. Contiene también un tornillo de sujeción que sirve para apretar las láminas y mantenerlas en posición si es que es necesario. Los cuidados de las galgas son guardar adecuadamente en su estuche o en un lugar protegido, para así evitar golpes, vibraciones y exposición a altas temperaturas. Es también muy importante limpiar las láminas con un paño suave y seco para eliminar suciedad o residuos. También es muy importante no forzar la galga al insertarla en el espacio a medir. La presión excesiva puede deformar o dañar la superficie, además que puede generar lecturas incorrectas. Para medir con galga de espesor, tomaremos la que creamos que pueda coincidir. En este caso, tomé la 0.75 y la 0.10. El espesor sería 0.85. Tomamos la válvula y la galga y introduciremos las láminas deslizando. La galga entra ligera y se desliza, pero no se cae ni se suelta, por lo tanto que la resistencia es buena. La medida debe ser comprobada con el manual técnico. Un piedómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir longitudes y espesores de objetos con precisión. También se conoce como calibrador o vernier. Sus partes principales son la mordaza fija, mordaza móvil, la regla graduada. El cursor o vernier es para mediciones precisas. Estas partes permiten medir longitudes y espesores con precisión junto con profundidad. Algunos de sus cuidados principales y mantenciones es como una limpieza regular, la verificación de la calibración, que los ceros coincidan, y almacenamiento adecuado de la herramienta. Esto nos ayuda a mantener la precisión y la funcionabilidad de nuestro instrumento. Los errores principales de uso es la lectura incorrecta, la falta de calibración, la presión excesiva, por ejemplo, a la hora de apretar, y la alineación incorrecta. Estos errores afectan plenamente la precisión de nuestro instrumento a la hora de realizar algún tipo de medición. Nuestro piedómetro tiene diferentes utilidades, como también para medir en milímetros, que se encuentra acá, en 0,05 milímetros, y en pulgadas, que es 1/28. También contamos con una pieza que es precisamente para medir la profundidad de los objetos. Muy buenas tardes, les enseñaremos el uso de un piedómetro. Primero debemos abrir el nonio, que es el de acá, y usar el tornillo de fijación. Colocamos nuestra pieza ahí, lo ajustamos, apretamos para ver qué medición nos da. Luego de haber ajustado, enfoca, cámara. La medición es de 19 milímetros justo. Si nos hubiese dado un poco más acá, tendríamos que fijarnos en qué número es el que conecta con las rayitas. Y cada número vale 0,05. Ahora mediremos la misma pieza en pulgadas. Ya tenemos la medición, la cual todas las líneas de acá se leen 1 partido 16. Si pasa el 1, sería 1 entero partido 1/16, comenzando nuevamente hasta acá, hasta el final. Y esta parte del nonio se lee 1 partido 128. Ya en esta medición tenemos que es 12 partido 16, como se muestra aquí en el cuaderno. Más 0,128, porque como nos da un número exacto, no tenemos que utilizar el nonio, que es el de arriba. Entonces multiplicamos 12 por 8 para igualar la cantidad, que es 128. Lo multiplicamos y nos da 96. 96 partido 128, entonces todos se encuentran en igualdad de número y lo sumamos, lo cual nos daría una medición de 96 partido 128 en esta medida. Ahora les hablaré sobre el micrómetro. Un micrómetro es una herramienta de medición precisa para medir distancias o espesores muy pequeños con gran exactitud. Las partes de un micrómetro son el tornillo, que nos permite ajustar la medición con mayor precisión, las puntas de medición, que son las que contactan con nuestro objeto a medir, la escala, que nos muestra la medición en unidades específicas, milímetro o pulgada, también el tambor, que gira para ajustar la medición, nuestro tope, que limita el movimiento del tornillo micrométrico, que es este, y todas estas partes trabajan en conjunto para permitir mediciones precisas y exactas. Algunos de los cuidados principales y mantenciones que el micrómetro requiere es un mantenimiento regular, más que nada, para asegurar su precisión y durabilidad. Algunas tareas de mantenimiento comunes, por ejemplo, incluyen la limpieza regular para eliminar polvo y residuos, la verificación y ajuste de la calibración, también la lubricación de las partes móviles,
y el almacenamiento adecuado en un lugar seco y protegido para que no sufra ningún tipo de daño. Los errores principales de uso son aplicar demasiada fuerza a la hora de medir, o presión por decirlo de cierta forma, no calibrar adecuadamente el instrumento, no limpiarlo adecuadamente como corresponde y leer incorrectamente la escala de medición, aparte de usar una técnica incorrecta a la hora de medir. Para continuar, realizaremos una medición con nuestro instrumento de medición, que es el micrómetro. Para continuar debemos conocer ciertas partes de él, la cual este es el cuerpo del bastidor, el freno, que es la palanquita que encontramos aquí, nuestro rango de precisión junto con la escala, ¿ya? Acá encontramos el tope de yunque, el husillo que está acá, nuestra escala graduada y la escala de nonio, que es esta de aquí. Como les decía, aquí si se dan cuenta ya tenemos la pieza lista para realizar la medición, la cual vamos a realizar en un cuaderno porque se debe sumar. Si se dan cuenta, pasa el 0 y una rayita más, la cual equivale a 1 y las de abajo equivalen a 0,5. Sin mencionar que las de aquí equivale cada una a 0,01. Ya, acá, si enfoca por acá, podemos encontrar la suma de nuestras mediciones. El 1,00 es el que encontramos acá, el 0,50 es el que se encuentra acá, o podemos leer también 0,5. Y se suma con el 0,02. Aquí nos daría 2, el 5 y 1. Entonces la medición que encontramos aquí sería 1,52 milímetros. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre el reloj comparador. El reloj comparador es una herramienta de medición de comparación utilizado principalmente en la medición de cilindros, utilizado principalmente por los operadores de torno. El reloj comparador está compuesto por distintas partes, entre ellas podemos encontrar la punta de contacto, el husillo, el vástago, la carátula, la aguja principal, la aguja secundaria o la cuentavueltas, el capulón, el husillo, el capulón o husillo, el seguro y la limitadora de tolerancias. Entre los accesorios que vienen con el reloj comparador podemos encontrar lo que viene siendo la base magnética. Esta base cuenta con un imán en la parte inferior, la cual sirve para adherirlo a superficies metálicas tales como la base de un torno, la parte de arriba de un plato, con tal de tomar mediciones sin tener que sujetarlo a pulso humano, permitiendo que la estabilidad del mismo sea más eficiente y las mediciones sean mucho más precisas. Ahora, el cómo funcionan las medidas en el reloj comparador funcionan de acuerdo a las medidas que va indicando la flecha principal y el cuentavuelta. El cuentavuelta indica en cada uno de estos números la cantidad de milímetros que la punta de contacto haya subido hacia arriba. Por ejemplo, en este caso, la punta de contacto subió un solo milímetro por lo indicado por la cuentavuelta. Ahora bien, la aguja principal muestra los 0,01 milímetros que haya pasado. Por ejemplo, en este caso, pues debemos tener la medida de que hay 0,01 milímetros que haya subido la punta de contacto. Cuando la punta de contacto da una vuelta completa, la cuenta hilo muestra que ha subido 1 milímetro en total. Una de las muchas maneras que se pueden diferenciar los pies de metro es de acuerdo al grado de precisión que tienen, muchas veces indicado en la parte del none superior o inferior del mismo, existiendo tantos pies de metro con grado de precisión milimétricos de 0,05 milímetros como otros con grado de precisión de 0,02 milímetros. También existen pies de metro que en el none superior cuentan con medidas en pulgadas, teniendo pulgadas milesimales y pulgadas fraccionarias. El pie de metro es una herramienta de medición que consiste en una regla plegable o retráctil, generalmente de metal o de plástico, que se utiliza principalmente para medir longitudes o distancias de manera precisa. Ahora les voy a explicar cómo se utiliza el nonio de la parte de arriba, el que es en milésimas de pulgada. Primero, tenemos que aclarar
que cada una de las rayitas de la regla fija de la parte de arriba va de 25 en 25. Por ejemplo, la tercera rayita equivaldría a 75, o sea, 0,75 milésimas de pulgada. Ahora, digamos que queremos medir el interior de esta tuerca. Apretamos con el seguro y vemos la lectura. Vemos que está desfasado del 1 y está en la tercera, en la rayita de aquí. 25, 50, 75, 100. Ahora, como no encaja perfectamente en el 100, nos fijamos que en la parte del nonio de arriba va en 1 hasta 25. Entonces vemos que encaja en el número 5 y al número 100 le sumamos 5 milésimas de pulgada. Entonces nos daría una lectura de 1 pulgada con 1 pulgada, 105 milésimas de pulgada. Bueno, professor, este sido nuestro video. Espero ser de seu agrado. Beijos. Marido. Baby, hoy te